Si usted desea ver la serie de estudios, puede entrar a las páginas del internet de nuestra iglesia y usted podrá ver ahí los cursos anteriores, como el curso de hermenéutica, el curso de cristología. En esta ocasión estamos compartiendo el de culto cristiano con el tema del tabernáculo. Recuérdense ustedes que los israelitas conocían aquellos enormes templos de Egipto cuando ellos estaban allá en lo que podríamos llamar nosotros en la esclavitud, en los tiempos de la esclavitud. Pero posteriormente ellos se dieron cuenta, y Dios les fue revelando en el camino, que ellos no podían tener también aquellos templos que anteriormente habían visto, con aquellos lujos y aquellas gigantescas columnas y todas esas cosas, sino que Dios les fue revelando a ellos de cómo tener su propio templo ahí en el desierto. Y Dios les reveló a Moisés cómo debía de ser aquella tienda o Mizcán, que más adelante vamos a ver los diferentes tipos de nombre. Mizcán tiene que ver con habitación. Así es que eso fue revelado por el Señor, se lo fue revelando, donde ellos pudieran tener una especie de santuario portátil, le podríamos llamar de esa manera, una especie de santuario portátil que era fácil de armar y también era desarmable. Así que como ellos andaban por todo el desierto, pues ellos tenían que en algún momento armar este tipo de Mizcán, este tipo de tienda, o que también tiene que ver con habitación. En hebreo, pues como lo dije anteriormente, se utilizaban varios nombres para referirse a la tienda, y entre ellos el Mizcán, que significa habitación, porque era, se entendía así, el lugar donde Dios habitaba, pero más bien también tenía que ver con el lugar donde Dios se estaba revelando a ellos. Y a veces decían el Mizcán de Yahvé, que en la Biblia de Reina Valera se traduce como la tienda de Jehová. Y nos habla también la escritura en Levíticos, especialmente en el capítulo 17, verso 4, para ofrecer ofrenda a Jehová delante de la tienda de Jehová, y así es como se le llamaba. También se le dice en hebreo Oel Moed, que tiene que ver también con, en el Éxodo 28:43, con la tienda del encuentro, y Mikdash también, que se le llama santuario, o se traduce como santuario. Y harán un Mikdash, dice en el pasaje bíblico, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, como dice en Éxodo 25:8. El diseño de la tienda del encuentro, el Mizcán, fue mostrado por parte de Dios, y él mismo se los dijo en Éxodo capítulo 25, verso 40. Mira y hazlo, le dice, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, Dios le mostró el modelo. Y pueden encontrar también esto en Éxodo 25:40, como lo dije. Dios le reveló a Moisés el modelo. No fue algo que en la mente de Moisés o en la mente de Aarón o en la mente de los demás sacerdotes, pues ellos pudieran tener, sentémonos y miremos qué hacemos aquí. No, sino que cada una de las partes del tabernáculo podemos ver que tiene un significado profundo, y no solamente eso, sino una revelación, podríamos llamar así, de lo que es Jesucristo, o de lo que será Jesucristo tiempo después. Y es interesante porque cada una de las partes del Mizcán, cada una de las partes de la tienda del encuentro y cada una de las partes que lleva adentro tiene una revelación. Por ejemplo, el arca misma, el lugar donde hacían los lavamientos, los panes del propiciatorio, lo que vemos nosotros, el lugar donde se hacían los sacrificios. Cada una de esas partes tiene un significado, y eso lo vamos a ir viendo mucho más adelante. También encontramos nosotros que el autor de Hebreos interpreta que Moisés vio cosas celestiales. Él estuvo viendo cosas celestiales que tuvo que plasmar a manera de materiales aquí en la tierra. Y eso encontramos también como una sombra de lo que habría de venir, o como dice la Escritura, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el Mizcán, el
tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, dice Hebreos capítulo 8, versículo 5. Son revelaciones celestiales que vinieron a la mente precisamente de Moisés, la revelación que el Señor le dio. De manera pues que vemos nosotros que es muy claro que cada detalle que le fue revelando tiene un significado simbólico y espiritual para el pueblo de Israel y también para nosotros. Todos esos tienen su significado. Incluso para la construcción se hizo un llamado a todo el pueblo para contribuir con todos los materiales necesarios. Y el Señor se lo dijo a Moisés, le dice, a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, que la diere de su voluntad, de su corazón, decía, tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25, 2. Ya en este caso es el Señor que le está revelando al pueblo que tiene que traer la ofrenda para hacer precisamente esto, el tabernáculo, y se le va dando a ellos los contenidos o los elementos que tiene que tener el tabernáculo o los elementos con los que tiene que ser construido el tabernáculo. Por ejemplo, se le menciona que tiene que tener oro, tiene que tener plata, tiene que tener bronce, y se habla de azul, púrpura, como esas telas, carmesí, lino fino. Es más, se mencionan hasta los pelos de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y piedras de ónice, nos dice ahí, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y el pueblo dio con tanta abundancia que Moisés tuvo que suspender las ofrendas, dice en el Éxodo 36, porque eran demasiadas. Éxodo 36, versículo del 6 al 7. ¿Cuántas cosas nosotros encontramos ahí de todas estas personas que dieron de su corazón? Ellos dieron con alegría, pues eso es algo que debemos de tomar como ejemplo también nosotros para la edificación de los altares, para la edificación de las partes del templo. En las iglesias, cada una de las iglesias pues colocan ahí ciertos símbolos que reflejan la fe cristiana, reflejan los símbolos de las creencias, de los puntos de creencia que tiene la fe cristiana, como lo hacen en algunas iglesias que colocan cruces, colocan Biblias, una ave blanca, representación del Espíritu Santo. En algunos otros lugares pues hasta levantan algunas estructuras que tienen diferentes tipos de mensajes, etc. Pero en este caso, en el caso del tabernáculo, también encontramos el atrio. Desde afuera, la primera parte del tabernáculo era el atrio, y eso lo puede ver uno, una especie de patio gigantesco, o un patio que podría tener unos más o menos 45 metros de largo por 23 metros de ancho. Y lo formaba una serie de cortinas también que vemos de lino torcido de unos 2.5 metros de altura, que pendían como con 60 columnas que nosotros vemos ahí colocadas sobre bases de bronce. Es interesante, en diferentes lugares han presentado los tipos de estructuras que tenía el tabernáculo. Algunos han hecho algunas maquetas que son muy interesantes verlas, como las que hemos estado presentando también en pantalla. Y las columnas que se colocaron ahí alrededor eran sostenidas por medio de estacas y por cuerdas. Los capiteles, encontramos nosotros, eran ahí de plata, y algunos sugieren que entre el capitel y capitel se ponía también una barra de plata que le daba firmeza a la estructura.
El atrio tenía solamente una puerta con una cortina, según nos dice el Éxodo capítulo 27, verso 16, de unos 9 metros de largo por 2,20 de ancho, sostenida por 4 columnas. Usted puede estudiar un poquito más de esto, no solamente en los diccionarios, sino también en lo que es en el libro del Éxodo. Hay detalles muy relacionados a esto, también al altar de bronce que nosotros vemos. Por cierto, hay canciones que nos hacen recordar, llévame al lugar santísimo, y se menciona también al altar de bronce. Así que tras penetrar la puerta por la única puerta del atrio, podríamos decir, se encontraba el altar de bronce, el cual tenía una forma de una caja cuadrada hecha de madera de acacia, recubierta con planchas de bronce o de cobre, según señalan algunos. Así que encontramos también eso ahí, y en Éxodo 27:1 puede ver usted las medidas, se colocaba delante de la entrada del tabernáculo. Y se supone que era para servir cómodamente en él. Los sacerdotes tendrían que levantar una pequeña rampa de tierra en vista de la prohibición pues de gradas, y que también podía soportar el peso de los animales que iban a ser sacrificados o de los animales que se sacrificarían ahí, y pues también se llenaría de piedras y de tierra. Encima de esta caja había una especie de enrejado que usted podría haber visto también, de bronce, de obra, como una obra de rejilla, donde se colocaban ahí los animales para ser quemados. Por eso se llamaba el altar de los sacrificios, el altar de bronce que está ahí a la entrada del atrio. Siempre, como dijimos anteriormente, o como dijimos en la clase pasada, los sacrificios formaban parte del rito o del servicio o del culto que los sacerdotes presentaban ahí, sacrificios para el perdón de los pecados o el sacrificio de la culpa, y de los sacrificios cruentos e incruentos que nosotros mencionamos anteriormente. Así que vemos ahí ese lugar que era precisamente para hacer los sacrificios que nunca faltaban, y que ahí también tenían una especie de cuernos que sobresalían, según nos lo dice en Éxodo capítulo 27, versículo 2. Todo esto se describe del altar de bronce, estaba cubierto, como bien lo estoy diciendo, de bronce, y pues ahí mismo era donde se presentaban los sacrificios. Y también encontramos nosotros en Números capítulo 4, verso 14, sobre la descripción de las formas de los braseros, de los tazones y todas estas cosas que nosotros vemos ahí en el tabernáculo. También ese lugar donde el tazón ese, donde ellos iban y se lavaban, donde hacían esos ritos de purificación antes de acercarse a ministrar en el altar. Según Éxodo, también en el capítulo número 30, versículos 18 al 20. La estructura de la tienda también usted podría verla, y lo invito a que ojalá pudiera investigar en las páginas del internet, donde usted va a ver la estructura de la tienda. Usted puede ver en los diferentes diccionarios, y hay muchos libros que se han hablado acerca de esto. La tienda principal tenía una forma rectangular de unos 13,50 más o menos de largo por unos 4,80 de ancho y 4,50 de alto, y estaba pues ahí colocada también en algunos momentos con esa madera de acacia. Casi siempre se está mencionando la madera de acacia como una madera fuerte, como una madera fina también, muy fina, pero se habla en este caso de maderas recubiertas, en el caso anterior de cobre, y más adelante se están mencionando incluso los panes de la proposición con esa madera de acacia recubierta con oro, y así la vemos nosotros también con las planchas de oro. El oro juega un papel importante también. Aquí se le considera como el rey de los metales, y casi siempre se está hablando, entre más se va acercando a los implementos, a los objetos del servicio al Señor, como oro. Vamos a encontrar ahí cosas, objetos que son precisamente de oro, que lo vamos a mencionar posteriormente. Habían tremendas cortinas, y el cortinaje de la tienda estaba hecha de lino torcido, azul,
púrpura y carmesí, con más adelante vemos Éxodo 26, donde se menciona también en el versículo 1 y en Éxodo 36, 8, usted podrá encontrar también sobre la descripción de estas cortinas que se amarraban entre sí por medio de algunas lazadas que encontramos nosotros ahí. Todo esto tiene que ver, estos cortinajes, las cortinas de pelo de cabra que eran unas 11, y todas esas cosas usted puede ver también en Éxodo capítulo 26, que nos hablan que eran de piel de carnero teñidas de rojo, una vez más como haciéndonos pensar a nosotros en el que iba a ser sacrificado y que iba a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Así es, mis amados amigos y hermanos y hermanas que están viendo esta clase, este programa también, hay que pensar que cada uno de los elementos que integraban nos hace pensar en Jesucristo, nos hace pensar el lugar santo, donde el atrio, alguien dijo por ahí que tiene que ver como cuando tú recibes a Jesucristo, una comparación muy interesante. Cuando tú estás entrando, tienes arrepentimiento y necesitas lavarte, necesitas presentar ese sacrificio de arrepentimiento para poder entrar a ese lugar santo, esa relación con el Señor, pero que tiempo después, para entrar a ese lugar santísimo, es cuando ya tú has dedicado tu vida completamente al Señor, y entonces ese lugar santísimo es la señal para nosotros de una relación íntima, de una relación estrecha con el Señor, de una relación directa con el Señor, que solamente se puede obtener cuando la persona entra en la presencia del Señor y esta persona comienza a recibir el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios. Así es que cada uno de los elementos que nosotros encontramos aquí acerca del tabernáculo, de alguna u otra manera están relacionadas con aspectos simbólicos de la vida espiritual. Por ejemplo, el lugar santo, cuando uno penetra en la tienda, se encuentra una habitación que se le llamaba el lugar donde los sacerdotes ministraban. Y el mobiliario constaba del candelero y la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. El candelero, pues se menciona que también estaba ahí para iluminar el lugar santo, como cuando se nos habla de Jesucristo, que Él es la luz del mundo, y esa iluminación nunca debía de apagarse. Quiere decir de que si la luz de Jesucristo está en nosotros, tampoco debe de apagarse. Y esto es también que en algunas iglesias hasta el día de hoy se ve que le ponen velas, candelas, se ponen luces ahí también en ese lugar, como una manera de las personas pedir que el Señor les conceda algún tipo de favor. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se trae esta tradición de lo que sucedía antiguamente también en el tabernáculo. Así que este candelero estaba ahí y este era el mueble, por así decirlo, el artefacto o el instrumento que proveía la iluminación dentro del lugar santo. Consistía en una base así de pie con una caña central y los 6 brazos que salían de esta, 3 a cada lado. Y nosotros hemos visto esto en muchas iglesias o organizaciones mesiánicas o también en algunos lugares donde se reúnen los judíos, en las sinagogas, y ellos también colocan este símbolo, y es un símbolo que distingue a la iglesia, porque si usted ve en Apocalipsis se habla de los 7 candeleros que son la iglesia. Quiere decir que el candelero de oro también es la forma de representar a la iglesia. Tenía que ser de oro macizo, labrado a martillo, y los brazos estaban adornados con copa en forma de flor de almendro, una manzana y una flor en cantidades especificadas. Las 7 lamparillas que vemos ahí se encendían para que alumbrara hacia adelante, todo hecho conforme al modelo que se le había dado a Moisés, según Éxodo 25 del 31 al 40. Este candelabro es importante para recordar una vez más, y permítame decírselo de nuevo, para recordar una vez más que Jesucristo es la luz del mundo y que cada uno de nosotros también somos luz en el mundo. Los sacerdotes preparaban estas lamparillas en la mañana y las encendían pues al amanecer, y
Ellos estaban ahí sirviendo, ministrando, y ahí estaba también la mesa de los panes de la proposición. Sobre una pequeña mesa se colocaban 12 panes redondos o tortas, una por cada tribu de Israel, en 2 filas de 6. Hay algo importante aquí, que esto se hacía de flor de harina de 2 décimas de efa, y se echaba sobre ellos incienso puro, y solo los sacerdotes podían comerlas tras ser renovados cada sábado. Hay algo importante aquí una vez más: el pan está presente adentro del tabernáculo. Para nosotros los cristianos, esta es una herencia también, porque el pan sigue siendo un aspecto importante para nosotros en la cena del Señor, y es el cuerpo y representa el cuerpo de Cristo. Para nosotros es simbólico, es un memorial. Para los católicos se dice que es en este caso que Cristo está presente en forma literal en la hostia, en la harina, en la representación del pan. Para nosotros es simplemente algo simbólico, algo memorial, que nos recuerda a nosotros que el cuerpo de Jesucristo fue entregado para el perdón de nuestros pecados, pues fue entregado como el sacrificio para que nuestro nombre pudiera ser anotado en el libro de la vida. Vamos a continuar más adelante con esto del tabernáculo, que está muy interesante. Por lo pronto terminamos aquí. El tiempo no nos alcanza más para continuar, así es que esperamos que esto haya traído gran bendición sobre su vida.